Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. Sagrado Corazón de Jesús. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Con mucha fe y alegría celebramos hoy la fiesta del nacimiento de San Juan el Bautista, y donde pedimos también a este gran santo que interceda por nosotros, que tengamos una fe tan grande como Él y que tengamos los deseos también de ser testigos del amor de Jesús, de la necesidad de preparar siempre o tener siempre preparados nuestros corazones para recibir y aceptar a Jesús en nuestra vida. Y nos unimos a las siguientes intenciones. Seguimos orando por Javier Emanuel Durán González, por su salud, por las intenciones y acción de gracias de Alicia Adriana Méndez Lerma, por Ignacio y Estela, por sus intenciones, también por las intenciones de los hermanos de las comunidades del sector 6. Y pedimos por el eterno descanso de Tiburcio Cortés García, los 5 meses de haber fallecido, Carlos Ubaldo Pérez, 5 meses, Ernestina Durán, 5 meses, María de la Luz García Rodríguez, 3 meses, Fernando Marroquín González, sobre la misa en recuerdo del Día del Padre, Higinio Lara Santana, Miguel Ángel Lara Salazar, José Luis Zúñiga Torres, David Gerardo Zúñiga Checa, Heriberto Paredes Lujano, Verónica Cuauteno Miranda, 2º día de su novenario, Anastasio Huerta Ávila, a los 2 años, Violeta Arriaga Franco, 6 meses, Estela Pérez Sánchez, 8 meses, para que ya estén con Dios. Y nos unimos a todas las personas que están pidiendo oración por sus enfermos, por necesidades personales y familiares, por todos los que se encomiendan nuestras oraciones, por las intenciones también de quienes están participando de la Santa Misa a través del Internet. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el amor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a nuestros hermanos esté con ustedes. Humildemente le pedimos a Dios perdón de nuestros pecados, cantándole que tenga piedad de nosotros. Cristo,
Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor, un pueblo dispuesto a recibirlo. Concede ahora a tu Iglesia el don de la alegría espiritual y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado inútilmente, he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora, habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo, para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tus grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días, Pablo le dijo a los judíos: Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo a un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan gran misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: No, su nombre será Juan. Ellos le decían: Pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él.
El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Generalmente, cuando se celebra litúrgicamente a los santos, se celebra el día de su muerte, no de su nacimiento, porque es la vida nueva que empiezan con Dios en el reino de los cielos. Si todos los santos solamente se celebra su muerte. Solo a Jesús celebra su nacimiento y su muerte, la Virgen María, y hoy también celebramos a Juan, el Bautista, que Jesús mismo dirá: entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Por eso de Juan se celebran los dos momentos. Hoy celebramos su nacimiento y en otra fecha se celebra el martirio de Juan el Bautista. En la vida de Juan podemos ver una constante en la acción de Dios, que Dios, para manifestar su grandeza, su poder, se vale de personas humildes, sencillas, de la misma fragilidad humana. Ahí manifiesta su poder el Señor. Y así pasó con Juan. Él nace de Isabel y de Zacarías, su papá. Isabel era una mujer considerada estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Tal vez por eso Zacarías, cuando recibe la noticia de que va a ser papá, él se queda titubeante, como que le cuesta trabajo creer. Si durante toda la vida, durante toda la juventud, habían hecho oración pidiéndole a Dios el don de un hijo y no lo habían tenido. Y ahora ya de edad avanzada van a ser papás. Y a Zacarías le parece casi algo imposible y titubea. Y por eso el ángel le dice: mira, por haber dudado, te vas a quedar mudo. No vas a poder hablar hasta que nazca tu hijo. Y fue hasta 8 días después de que Juan el Bautista nació, él ya pudo volver a hablar. De hecho, en este momento, cuando le van a poner el nombre, le querían poner Zacarías. Isabel le dice: no, su nombre será Juan. Y le preguntan a él y todavía escribe en una tablilla, no podía hablar. Y ahí escribe: Juan es su nombre. Y en ese momento él ya pudo hablar. Ya se le soltó la lengua, dice el Evangelio. Entonces son signos también para ver la acción, la presencia y el poder de Dios. El arcángel Gabriel, cuando da el anuncio a la Virgen María, pues le habla de este acontecimiento. Le dice: mira, tu prima Isabel, de edad avanzada, que todos consideraban estéril, ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes de embarazo. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y así otros personajes como Sansón en el Antiguo Testamento, pues nacen de mujeres ya mayores de edad y que eran consideradas estériles, que no podían tener hijos, y así se nota con mayor fuerza y claridad la intervención divina. Es Dios el que actúa. Si ante los ojos humanos era algo imposible, para Dios no hay nada imposible. San Lucas nos comenta que toda la gente que se enteró se regocijaron con Isabel, se llenaron de alegría. Y todos, tanto sus parientes como sus vecinos, viendo que Isabel había tenido un hijo, reconocieron el amor, la misericordia de Dios, la grandeza de Dios, y alababan al Señor. También se dice que un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos
y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Un sentimiento de temor, que en el sentido bíblico no quiere decir miedo, sino temor es reconocimiento de la grandeza de Dios, de su infinita misericordia, de su infinito amor. Ante la grandeza y el poder de Dios, pues como criaturas nos sentimos pequeñitos. En ese sentido el temor, se reconoce la grandeza de Dios. Y en este niño pues veían algo extraordinario, algo maravilloso. Por eso dice que la gente se preguntaba impresionada, ¿qué va a ser de este niño? San Lucas dice, esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Y nosotros sabemos por el testimonio mismo de la Virgen María y de Isabel que cuando Juan todavía estaba en el vientre materno y llega María con el niño Jesús en su vientre, desde el vientre materno, Juan el Bautista reconoce la presencia de Jesús y salta de gozo, salta de júbilo en su seno, y ese testimonio lo da Isabel. Si el niño se da cuenta, Juan se da cuenta que ahí está Jesús y que Él es el sentido de su vida, de su vocación, de su llamado a este mundo. En el tiempo presente sabemos que cuando se le pone el nombre a un niño, pues se le pone cualquier nombre, ¿no? Si a nadie se fija mucho en el sentido religioso, en el significado del nombre en relación al niño. Ponen nombres ahí de artistas o de alguna telenovela, algún futbolista, ¿no? Y nombres a veces totalmente raros, pobres niños, ¿no? Uno dice, pero casi no se le da mucha importancia. Y como el nombre es propio, pues cualquier cosa que le quieran poner es válido ante el registro civil, ¿no? Antes los papás decían un nombre y ya automáticamente en el registro, si es hombre le ponían José y luego el nombre que decían los papás, y si era niña le pondrían María y luego el otro nombre. Bueno, había un sentido religioso. Ahora todo eso se ha ido perdiendo. Pero en la Biblia el nombre siempre es importante, por eso le ponen el nombre de Juan en vez de Zacarías como le sugerían, porque Zacarías era su papá, querían que le pusieran el mismo nombre, y tanto Isabel como Zacarías dirán su nombre será Juan. Y Juan hace referencia a la misericordia de Dios. O sea, la vida de Juan es un don de Dios, es una gracia, es un gesto de amor también para sus papás y claro, también para el mismo Juan. Por eso lleva ese nombre que le recordará siempre toda la vida que su vida es un don, es fruto de la misericordia, de la generosidad de Dios. Les decía que el mismo Jesús decía que entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Y ya vimos algunos datos, ya desde antes de nacer reconoce a Jesús, y mientras iba creciendo la gente estaba sorprendida y maravillada porque veían la mano de Dios. Ese niño estaba lleno de la presencia de Dios. Y ya de adulto será tanta la fuerza espiritual que tiene para hablar, para bautizar, para dar el mensaje de Dios, que muchos lo confunden con el Mesías. Y por eso algunos llegan y le preguntan, oye, ¿eres tú el Mesías? Y él claramente lo dirá, no, yo no soy el Mesías. Yo siempre soy aquella, como dice el profeta Isaías, aquella voz que grita en el desierto, preparen el camino, que los valles se rebajen, que las colinas se rebajen, que los valles se rellenen y que todo lo torcido se enderecen. Yo estoy aquí para eso, soy ese personaje del que habla el profeta, es decir, un mensajero, un enviado por Dios para preparar el camino del Señor, para preparar los corazones. Entonces la gente se da cuenta también cuando Juan es adulto que está lleno del Espíritu de Dios. Y sabemos que el mismo Herodes, que lo mandó decapitar en la cárcel, el mismo Herodes le tenía respeto
aunque le molestaba que le dijera Juan que él estaba cometiendo adulterio, que vivía en pecado, que su vida no estaba bien ante los ojos de Dios. Entonces eso le molestaba, pero aún así le tenía respeto y le gustaba escuchar a Juan, porque veía que realmente era un hombre de Dios. Aunque Herodes no llegó a tener una fe sincera y profunda, pero por lo menos sí en su conciencia sentía algo grande, algo importante había en la personalidad de Juan el Bautista. Y bien sabemos que el Bautista o Juan Bautista, pues Bautista no es su apellido, ¿no? Ni su nombre real. Bautista es simplemente un apodo. Es un sobrenombre, como era el que empezó a bautizar en el río Jordán, y su fama se extendió pronto por todas partes, y de varios lugares llegaba gente para recibir su bautismo, y era el único que bautizaba. Entonces todos, para distinguirlo de los otros Juanes que había, como el mismo apóstol Juan, entonces para distinguirlo le pusieron ese sobrenombre. ¿Quién Juan? El que bautiza en el río Jordán. Y de ahí pues ya se le quedó Juan el Bautista, porque bautizaba en el río Jordán y le tuvo el gran privilegio y honor de bautizar al mismo Hijo de Dios. Él bautiza a Jesús. Se dice que Juan es el puente, algunos dicen la bisagra, que une la historia partida en dos del Antiguo Testamento y de nuestra era, nuestro tiempo, la era cristiana. Entonces antes y después de Cristo se divide la historia. Es el profeta que hace de puente, y a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban la inminente venida del Señor, pues todavía veían algo muy lejano. Isaías dice: sí, ya viene el Señor, viene a toda prisa, pero todavía se ve como una pequeña lucecita ya a lo lejos en el horizonte, pero llegará. O sea, para decir que falta muchos siglos todavía para que llegara Jesús al mundo. Mientras que Juan habla de Jesús, pero ya está en medio de ustedes. Yo no soy digno de soltarle la correa de sus sandalias. Y después lo presenta diciendo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se lo presenta, Él es el Señor, Él es el Mesías. Y claro, Juan como profeta pues cumple todos los requisitos con la máxima perfección. Sin duda ese tiempo en el desierto fue tiempo de oración, de abandono a Dios, donde recibe la gracia, la sabiduría que viene de lo alto. Por eso cuando se pone a predicar, todo mundo se queda maravillado y sorprendido y le hacen caso a las multitudes. Entonces Juan es un gran profeta. El profeta tiene el deber de anunciar y de denunciar. Él anuncia el Evangelio, la presencia de Jesús en el mundo. El Salvador ya está en medio de nosotros. Da la buena noticia, pero también denuncia lo que es injusto, lo que está mal ante los ojos de Dios. Y por eso su predicación era: conviértanse, crean. Y él decía: yo bautizo con agua. Es un bautismo de penitencia, de conversión para el perdón de los pecados. Pero el que viene detrás de mí los bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Entonces él anuncia y denuncia el pecado, llamando todos a la conversión. Y podríamos decir que también, pues, por coherencia el Evangelio, renuncia a un proyecto personal y a la vida cómoda o de lujos que pudiera haber tenido, y él manifiesta que lo más importante es poner toda la confianza y la seguridad en el Señor, en Dios. Y él se abandona totalmente a Dios, y por eso vivirá un tiempo en el desierto que representa pues sacrificio, mucho calor en el día, mucho frío en la noche, el hambre, la sed, y se alimentaba con lo mínimo indispensable, y para él lo más importante era alimentarse de Dios, del Espíritu de Dios, para tener la fortaleza, la gracia, la sabiduría de poder anunciar el Evangelio. Y finalmente sabemos que Juan pues
no solamente habló, sino que dio testimonio con su propia vida, entregando su vida, murió decapitado. Podemos decir que el martirio es el testimonio más grande que se da de la verdad, y él supo entregarlo todo. Para nosotros en el tiempo actual, en primer lugar, pues es hacerle caso también a Juan el Bautista, de tener siempre preparado nuestro corazón, nuestra vida, para aceptar el Evangelio, para aceptar a Jesús en nuestra vida. Y que también el Santo interceda para que nosotros seamos capaces de dar testimonio de la verdad, testimonio de Jesús, con palabras, con nuestra vida, con nuestra oración, que seamos testigos de Jesús en el mundo. Sigan sentados, vamos a presentar nuestras ofrendas a Dios. Junto con el pan y el vino ponemos nuestras oraciones, las intenciones en manos de Dios, teniendo presente al Papa, nuestro obispo, la Iglesia extendida en el mundo entero, las necesidades que hay, el fin de la pandemia. Nos unimos a las siguientes intenciones: por la salud de Javier Emanuel Durán González, por las intenciones de Alicia Adriana Méndez Lerma, por Ignacio y Estela, por las intenciones de los hermanos del sector 6. Oramos por la salud de Ceci, por todos los que se encomiendan nuestras oraciones,
Por nuestros seres queridos y fieles difuntos, por Tiburcio Cortés García, Carlos Ubaldo Pérez, Ernestina Durán, María de la Luz García Rodríguez, Fernando Marroquín González, Higinio Lara Santana, Miguel Ángel Lara Salazar, José Luis Zúñiga Torres, David Gerardo Zúñiga Checa, Heriberto Paredes Lujano, Verónica Cuauteno Miranda, segundo día de su novenario, Anastasio Huerta Ávila, Violeta Arriaga Franco, Estela Pérez Sánchez. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Presentamos, Señor, en tu altar estos dones, al celebrar con el divino honor el nacimiento de aquel que no solo anunció al Salvador que habría de venir, sino además lo mostró ya presente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana. Le fue dado solo a él, entre todos los profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo, y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo, y mereció ofrecerle al supremo testimonio, el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, cantando tu grandeza sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con alegría le cantamos a nuestro Padre Dios. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el nombre de Jesús, dense un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Renovados por el banquete celestial del Cordero, te rogamos, Señor, que tu Iglesia, llena de alegría por el nacimiento de Juan el Bautista, reconozca en aquel que Juan anunció que habría de venir al autor de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Y muchas felicidades a los que celebran su santo o cumpleaños el día de hoy. ¿Hay alguien que se llame Juan o Juana de los presentes? Bueno, allá está mi hermana que cumple años y es su santo. También le damos un aplauso y a todos los que nos siguen en casa también. Y el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. A la salida hay pan, que me lo hice esta tarde, está calientito, así es que si alguien quiere, ya está la salida. Que tengan buena noche, que les vaya bien a todos.